Buenos días. Me alegro que hayan venido. En nombre del equipo de dirección del Instituto de Profesores Artigas, tengo el placer de darles la bienvenida. Quiero transmitirles que nos complace y nos honra que hayan elegido nuestro instituto como sede de este coloquio en conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos gusta pensar nuestro trabajo desde la perspectiva de los derechos, comprometiéndonos a través de un posicionamiento ético, académico y político-educativo con el derecho a la educación como un derecho humano y fundamental. Educar en clave de derechos es, para quienes gestionamos el IPA hoy, un objetivo insoslayable que se traduce en una línea de trabajo transversal que recorre todas las dimensiones del campo institucional. Implica, desde nuestra mirada, gestionar humanamente. Por esta razón, nos permitimos compartir la denominación de este encuentro. La formación docente se compromete con la perspectiva de derechos humanos como consigna no solamente declarativa, sino intencional, deliberada y posible, con la que nos identificamos plenamente. Participamos de la idea de que quienes gestionamos instituciones educativas tenemos el deber de hacer que las cosas sucedan. Brindar los soportes necesarios para el desarrollo profesional y personal de quienes integran la comunidad, poner el foco en hacer y en hacer bien, en estar y en estar bien, en crear contextos fértiles que vinculen lo legal y normativo con lo pedagógico y humano, en el marco de la complejidad de los contextos educativos que sabemos que son cambiantes y plurales. Trabajar incorporando la complejidad y la diversidad, aprender y aprenderlas y hacerlo con humildad, harán de nuestras instituciones de formación de educadores un lugar donde se vivan y se respiren los derechos sin dejar de lado las obligaciones que conllevan. Esto no significa ser complacientes con todo aquello que sucede, sino saber distinguir y hacernos cargo del día y el momento en que nos toque vivir como profesionales y como personas, compartiendo, respetando e integrando los puntos de vista y las experiencias de nuestros compañeros de labor y de nuestros estudiantes. Una palabra sincera y afectuosa, una emoción que se escapa desprevenida, un no sin dudas y a tiempo, un sí. Te esperamos aquí y vamos a acompañarte para que logres ser un profesional de la educación, son la clave de las enseñanzas que para nosotros disparan aprendizajes sustantivos. La educación en sus múltiples manifestaciones constituye el centro de trabajo de quienes nos desempeñamos en este nivel de formación. El presente nos encuentra, además, en medio de un proceso de desarrollo académico y normativo que refleja la existencia de distintos posicionamientos, puntos de vista, tradiciones y proyectos. No obstante, nosotros creemos que nos mueve un denominador común: el compromiso social que hemos asumido al decidir ser profesionales de la educación. Lo que implica educar en derechos, pero sin indiferencias, neutralidades o miradas alejadas. Todos los educadores sabemos que el acto educativo mismo exige tomar partido y comprometerse. En este sentido, la formación en educación juega un rol fundamental, generando el terreno fértil para conocimientos, prácticas y actitudes y oportunidades que marcarán a los futuros docentes de este país. Es así que trabajar incansablemente para lograr una sociedad más justa y solidaria, donde todos, sin excepción, puedan sentarse a la misma mesa y educar como práctica de libertad y justicia, nos conducirá por el camino de los derechos, de ser nosotros mismos, sin tapujos, sin condicionamientos, en el marco del respeto necesario de los derechos de todos. Encuentros como este hacen explícito ese anhelo, lo ponen sobre la mesa y nos invitan a dar la batalla para ser todos los días mejores profesionales y personas, para reconocer al otro, para darle un lugar en nuestras vidas, para acompañar y dejarnos acompañar, para sentir y dejar que se sienta, para imaginar y dejar que se imagine.
Comprometer la formación docente con la perspectiva de los derechos no radica en que deban ser enseñados como un cuerpo frío de principios, sino en que tienen que llegar a formar parte de cada uno de nuestros estudiantes para que cada uno sea el portavoz en las instituciones en las que les toca actuar. Por eso queremos felicitar especialmente a los estudiantes que decidieron exponerse y compartir sus producciones. Y bueno, desearles a todos una fructífera jornada en este que es nuestro querido instituto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es un placer enorme estar hoy aquí. Agradezco la invitación. También el volver a mi casa de estudios es muy importante. Y en un tema que nos convoca y del cual es el quehacer diario de la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP, dentro de CODICEN, con parte del equipo aquí también presente. Y el tema que nos convoca hoy, como decía, es la educación en derechos humanos. Sin duda que es una herramienta que nos va a permitir lograr desde las aulas los cambios sociales a los que aspiramos como sociedad en nuestro país. Nada más necesario en todo momento de la historia de un país y en este momento también. Es un derecho que está consagrado en la educación en derechos humanos, tanto en instrumentos internacionales como nacionales. Por nombrar solamente una, nuestra ley de educación, la 18.437. Y lo que hoy nos convoca, que justamente son el marco de esta actividad de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también la consagra en su artículo 26.2, cuando dice, y quería compartirlo esto, recomienda a los estados incluir la educación en derechos humanos. Y para esto no podía dejar de nombrar a Rosa María Mujica, referente importantísima y clave de la educación en derechos humanos, que nos dice, es el desafío del ser más humanos. La educación es un derecho humano que garantiza el acceso a otros derechos y por eso, para no aburrirlos más, cerrando, es en este marco que desde la dirección celebramos esta instancia e impulsamos diariamente precisamente que los derechos sean hechos. Y creo que ese es el quehacer fundamental de la educación pública de nuestro país. Antes de empezar con el coloquio en sí mismo, le pedimos a la directora general que nos ayude a cerrar esta parte inicial, a Mariana, que tenemos que permanecer acá, y luego a Jaén Mota, de filosofía, que va a poner, y a Pablo Fusé, del Departamento Académico de Historia, como coordinador de tal, que tomen los lugares que llaman a dejar. Bueno, traemos el saludo del Consejo de Formación en Educación para todos ustedes. Realmente es muy importante que hoy estén acá y valoramos especialmente la presencia de estudiantes que hoy van a hacernos partícipes de sus trabajos relacionados con educación en derechos humanos. Me parece realmente muy importante que a propósito de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos estemos hoy aquí para reflexionar a partir justamente de ese hecho histórico trascendente. Esa Declaración Universal de Derechos Humanos, ustedes saben que tiene como marco tener el escenario de un mundo que salía en ese momento de un conflicto que iniciaba en Europa, tuvo sus repercusiones en el mundo entero, y seguramente está inspirada por la intención de que pudiera contribuir a evitar futuros conflictos y a mejorar la relación entre los seres humanos en el planeta. Lamentablemente hemos tenido, a partir de esos años
del siglo XX múltiples conflictos localizados, aunque no tan globales como la Guerra Mundial. Pero a pesar de eso, podemos decir que se han hecho grandes avances en cuanto a los derechos humanos y que a partir de esta Declaración Universal se ha ido profundizando en distintos derechos y cada vez más podemos decir que a través del reconocimiento de derechos hacemos un reconocimiento a la diversidad y al derecho que tienen las personas a ser quienes son y a manifestarse como son. Y por eso que esto tiene tanta importancia para la educación, porque evidentemente, y como nosotros desde el Consejo y desde el documento de fundamentos y orientaciones para el nuevo plan se ha establecido, la formación en derechos humanos tiene que ser un eje en la formación de los educadores. Yo creo que hoy se tiene muy en cuenta que se hacen esfuerzos desde toda la administración de la educación pública para que así sea, pero siempre podemos profundizar en ese sentido. Y en este momento se podría decir que en el momento, en la etapa que estamos con respecto a la construcción de los nuevos planes, se está poniendo sobre la mesa la importancia de tener un espacio para que los futuros educadores realmente se formen en cómo educar en derechos humanos. Independientemente de que cada disciplina, de cada unidad curricular que integre el plan, también considere esa educación en determinado campo del saber desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero además es necesario un espacio específico donde los futuros educadores se formen como educadores en derechos humanos y que tomen conciencia de que en los ámbitos en los que se van a desarrollar van a ser los promotores del derecho a la educación. Ustedes saben que tenemos una realidad en la educación uruguaya en la que se ha ido ganando mucho en cuanto a la inclusión cuantitativa de los estudiantes, que hoy lo que era en otros tiempos la educación media para unos pocos es universal y que todos tienen que cursarla, pero también tenemos una realidad que poco a poco se va venciendo, que poco a poco se va mejorando, pero que aún nos muestra que hay muchos estudiantes que se desvinculan y que se nos quedan por el camino. Y para esos estudiantes el derecho a la educación no es entonces todo lo efectivo, todo lo real y pleno que debería ser. Y por lo tanto los futuros educadores tienen que formarse en la idea de que tienen que ser instrumentos para que el derecho a la educación se cumpla. Por supuesto que no va a depender exclusivamente de ellos, pero sí hay una cosa que es cierta, no depende individualmente de cada educador, depende del equipo, depende del conjunto de los actores de un centro educativo que realmente se tome conciencia de que hay que buscar una educación inclusiva, una educación en donde realmente el derecho a la educación se cumpla para todos o para la mayor cantidad posible. Y eso no se logra de puertas para adentro en una clase, se logra por un trabajo mancomunado de todos, teniendo en cuenta cada contexto y viendo cómo se puede trabajar en cada uno de esos lugares y qué estrategias particulares para atender la diversidad de cada uno de los centros podemos llevar adelante. En fin, desearles en esta jornada de hoy el mejor aprovechamiento de las experiencias que se van a contar y que todos salgamos un poco enriquecidos en cuanto a nuestro compromiso con una educación que tenga como eje los derechos humanos. Yo hice una elaboración o una especie de, digamos, de exposición a raíz de la convocatoria. Traté de darle un enfoque, digamos, particular, tal vez, digamos, tratando de cubrir algún aspecto que me parecía, leyendo el resto de las ponencias, como que no las contenía, como es el aspecto económico y alguna relación entre derechos humanos y capitalismo, como algo un poco más general, derechos humanos y, digamos, Estado, derechos humanos y modelos políticos relacionados con esto. Yo tengo una formación, digamos, en filosofía y en ciencia política, entonces intenté combinar estos aspectos. Por eso, el título que le di a esto
es bueno, el riesgo de la mercantilización de los derechos. Y ahí, digamos, agregué algo como el problema o el riesgo de las posturas que se denominan universalismo básico, y lo contrapongo al universalismo de calidad, y ahora voy a explicar un poco estas cuestiones. Primero porque me parece que el tema de la mercantilización de los derechos es un problema estructural que atraviesa todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y el problema de los derechos en la sociedad. Y que, digamos, la relación que hay entre la dimensión económica y luego lo que es la efectivización de los derechos tiene una variable muy importante. Esto de alguna manera surgió, lo pensé porque trabajé en algún momento el Seminario de Derechos Humanos y en cierta medida a la hora de complejizar digamos, lo que son bueno, la lectura de los derechos y digamos, la problematización de ellos, cuando los alumnos digamos, señalaban, bueno, pero muchos de estos no se cumplen. Bueno, a raíz de eso yo integré alguna bibliografía relacionada con la relación entre los derechos y el Estado y el mercado. Entonces, digamos, considero que el tema de educar en derechos humanos significa comprender, tengo anotado acá, todas las aristas que hay detrás del efectivo cumplimiento de los mismos. Por eso yo, en esta instancia, seleccioné esta relación entre, bueno, economía y derechos. Y creo que el tema de los modelos económicos y modelos de sociedad tienen mucho que ver con la posibilidad de cumplimiento de los derechos. Y que a veces, creo yo, cuando se escribe sobre derechos humanos o cuando, digamos, se habla sobre derechos humanos, no se tiene en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de cumplimiento de los derechos en lo que es, por ejemplo, un modelo neoliberal, ¿no? Con características de neoliberalismo, y lo que podríamos denominar estados de bienestar. Entonces, digamos, hay un término, un concepto que viene de la ciencia política o también relacionado con la economía, pero que también es un concepto bueno, filosófico, que es el concepto de desmercantilización. Es un término que habitualmente no se usa o que, digamos, no se tiene en cuenta cuando se habla del tema de derechos humanos o derechos en general, pero a mí me parece un término absolutamente clave, porque la desmercantilización, por definición, significa, igual después tengo algunas definiciones, pero digamos, significa tener derechos independientemente del mercado. O sea, los derechos que están desmercantilizados son los que uno, como ciudadano, tiene acceso independientemente de su capacidad de compra, independientemente de lo que gane en el mercado laboral. Y este concepto de desmercantilización, digamos, es un concepto que atraviesa la posibilidad o el efectivo cumplimiento de los derechos. ¿Por qué? Porque si los derechos pasan a estar en manos del mercado, bueno, es el mercado en definitiva el que asigna los derechos, y cuando uno accede a derechos en el marco del mercado, uno accede en función de su capacidad de compra, de su capacidad de ingresos en el mercado. Entonces ya no son derechos, porque uno los tiene que comprar o tiene que, digamos, tener capacidad de pago para poder acceder a eso. Entonces dejan de ser derechos, digamos, universales. Por eso esta cuestión o este enfoque del concepto de desmercantilización y la relación con lo que podrían ser, digamos, modelos estructurales. Yo planteo dos modelos muy estructurales que son estados de bienestar clásicos y neoliberalismo como una contraposición de la más gruesa, porque, digamos, los estados de bienestar clásicos tuvieron un énfasis profundo, sobre todo en los países nórdicos. Ahí hay un trabajo bien interesante de Stig Andersen que compara distintos modelos de estado de bienestar y coloca los modelos de los países nórdicos como los que tienen más alto grado de desmercantilización. Eso significa que los ciudadanos acceden a la mayor cantidad y calidad de derechos independientemente de sus ingresos y de su capacidad de comprar esos derechos. Entonces, digamos, hay una cuestión económica que atraviesa el acceso
al tema de los derechos. Y este concepto de desmercantilización, luego, en discusiones posteriores, aparece luego en una discusión en torno a, por ejemplo, posturas que se denominan universalismos básicos o enfoques básicos de los derechos, sobre aspectos que tal vez, si me da el tiempo, espero que alguien me diga el tiempo que llevo y todo lo demás. Bien, el tema de los derechos básicos, hay una preocupación personal, pero a la misma vez, digamos, ahora quiero mencionar de dónde la saco, de ciertas líneas académicas, teóricas, que promueven eliminar los derechos de calidad y centrarse en los derechos básicos. Pero esto en todos los niveles. En el nivel educativo también, pero en los niveles de acceso a la salud y a todos los niveles. Hay una lógica de, bueno, primero cumplir con los derechos básicos y después se verá, digamos, los derechos de mayor calidad o el acceso a la mayor calidad de los mismos. Entonces, yo lo que quiero destacar es esta preocupación por algunas valoraciones que, digamos, estratifican los derechos y les colocan una dimensión de básico y no básico, generando lógicas en las cuales los derechos de mayor calidad, los que diríamos no básicos, pasan a estar en el mercado y por tanto se accede a ellos únicamente a través de la capacidad de compra. Entonces este es un riesgo que, por ejemplo, los modelos de tipo estado de bienestar clásico puro, digamos, tenía especial hincapié en cuidar el hecho de que todos los ciudadanos accedieran a la mayor cantidad y calidad de derechos y no existía, o por lo menos la idea de la desmercantilización en su máximo nivel, o la idea de lograr el más alto grado de desmercantilización, implicaba justamente que todos accedieran a la mayor calidad y cantidad de derechos y no colocando esa especie de franja en el sentido de, bueno, derechos para derechos básicos y derechos no básicos, a los que, digamos, los no básicos se accedía únicamente por el mercado. Y en este sentido, digamos, quería señalar algo que me parece importante, o por lo menos que a mí me llevó, por ejemplo, a estudiar un tema. Yo estudio en ciencias políticas, estoy haciendo un doctorado en el cual estoy estudiando telecomunicaciones. Y lo que yo estoy haciendo, digamos, es comparar dos países, en este caso es Uruguay y Chile. Pero lo que quiero mencionar es simplemente qué me llevó al tema telecomunicaciones. Que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver telecomunicaciones con los derechos humanos? Y justamente el centro, digamos, de esta preocupación, que es el acceso no a los derechos, fue fue cuando Finlandia, en 2008, declaró las telecomunicaciones o el acceso a las telecomunicaciones como un derecho humano. Ese hecho fue el que me llevó a mí a trabajar este tema, porque justamente Finlandia consideró a nivel, digamos, legal que las telecomunicaciones eran un derecho humano y no un producto de mercado. O sea que los ciudadanos, en principio, debían tener acceso a las telecomunicaciones, a la comunicación, a la fibra óptica, a la banda ancha, ¿no? Independientemente de su capacidad de compra. Entonces, con esto lo que hizo fue arrancarle al mercado, ¿no?, una dimensión que era estrictamente comercial y la colocó en manos de los ciudadanos y el acceso a los mismos. Entonces, de esa manera transformó algo que uno puede decir, bueno, es un producto de mercado, lo transformó en un derecho, y en un derecho humano, y lo catalogó como derecho humano. Entonces, en este sentido, mi preocupación o mis preocupaciones sobre el tema de los derechos vienen por este lado. Por un lado, el concepto de desmercantilización, que me parece esencial. Y digamos, partiendo de la base de lo que yo decía, desmercantilizar los derechos es quitarlos del mercado, es decir, que todos tengamos acceso
a esos derechos independientemente de nuestros ingresos o de lo que accedemos al mercado. Y en ese sentido, digamos, la comparación, ¿no?, de los distintos modelos, políticos, como podrían ser aquellos que se denominan estados liberales residuales. Estados liberales residuales se les denomina porque los derechos son un residuo o son como una especie de calidad que se le da a las personas. Entonces, digamos, y los estados liberales residuales, que consideran los derechos como algo, digamos, como un residuo, como algo que es para los pobres o para los que menos tienen, se opone, o podemos oponerlo, al concepto, digamos, a los estados de bienestar, que son justamente los que más garantizan la calidad de los derechos o el acceso a todos en cantidad y calidad, en la máxima cantidad y calidad. Entonces, esta preocupación, digamos, lo que tiene que ver con lo que son los estados, con los modelos, el modelo liberal, el estado de bienestar, me lleva, o me fue llevando, a esta temática de la preocupación por distintas perspectivas que hablan o que proponen hoy universalismos básicos. Y cuando digo universalismos básicos, justamente estoy hablando de derechos universales, pero básicos, ¿está? Sí. En ese sentido, lo que quiero, digamos, señalar que es una preocupación, un texto de quien era mi tutor cuando hice digamos, entre la maestría, ciencias políticas y todo lo demás, que era el doctor Pedro Narbondo. Justamente este texto, o esto con lo que, digamos, voy a redondear, es el tema de el universalismo básico como la separación entre lo básico y lo no básico digamos, en la configuración de las sociedades en relación al acceso a los derechos, ¿tá? Y en ese sentido, digamos, y como me queda poco tiempo, yo tenía muchísimo para decir al respecto y podemos eventualmente en otra instancia seguir digamos, desarrollando ideas y conceptos. Hay una preocupación que para mí, digamos, o diría, es la más importante que encuentro en su razonamiento. Es un razonamiento bastante complejo. Pero que es el siguiente. Digamos, hago como un corte grueso y recojo ese elemento en particular. Que es, cuando nosotros estructuramos sociedades que dividen derechos básicos y derechos no básicos, y los derechos básicos los brinda el Estado, y los no básicos se acceden en el mercado, hay un riesgo que plantea Narbondo, que me parece de los más preocupantes, que es la desaparición del funcionario público especializado en derechos no básicos. Lo digo de nuevo y lo explico. La desaparición del funcionario público especializado en derechos no básicos. Quiere decir, aquellos funcionarios públicos, aquellos funcionarios del Estado que se han especializado, en la docencia podremos ver muchos ejemplos, que se han especializado y se han formado para brindar, digamos, calidad en sus servicios. Y lo que Narbondo advierte es que en sociedades que se van estratificando y se van colocando solamente el Estado brindando servicios de baja calidad o básicos y lo no básico queda en manos del mercado, hace que el funcionario público especializado en servicios de alta calidad, se piensa en la medicina, en la educación también, sea cooptado por el mercado y desaparezca del Estado. Entonces el Estado se queda solamente con funcionarios públicos formados y capacitados para brindar servicios básicos y por tanto de baja calidad, y los funcionarios públicos que antes brindaban servicios de calidad, o sea, no básicos, son cooptados por el mercado, y si uno quiere acceder a servicios de calidad y por tanto, digamos, tener derechos, por ejemplo, la salud, la educación, de calidad, debe obtenerla en el mercado. Entonces, digamos, en ese sentido, digamos, tenía muchísimo para decir sobre esto, ¿tá? Pero me parece que ese es un concepto bien relevante y de alguna manera que nos lleva a preguntarnos, a discutir si realmente queremos
o aceptamos esa idea de estratificar la sociedad en el sentido de, bueno, derechos básicos para todos y de ese límite para arriba, bueno, que cada uno en el mercado obtenga esos derechos, creo que es una preocupación absolutamente legítima y bastante preocupante, ¿tá? Porque de alguna manera se va configurando una sociedad donde hay derechos para unos y derechos para otros. Entonces, y con esto cierro, simplemente decir que, bueno, que si nosotros apostamos a una lógica centrada en derechos básicos y no apostamos a la caridad, vamos a seguir reproduciendo una lógica de una sociedad en la cual los derechos van a estar estratificados, en el sentido de que va a haber derechos para unos, de los que, digamos, a los que todos pueden acceder, y derechos para los que los pueden comprar. Entonces, eso estratifica las sociedades y genera un problema estructural. Entonces, de alguna manera, la consigna sería, bueno, intentar avanzar en lógicas de tipo de estado de bienestar, arrancándole al mercado estos derechos y lograr o intentar universalizarlos, pero no universalizarlos bajo ese criterio de básico, sino universalizarlos apuntando y apostando a la calidad máxima de esos derechos. Gracias. Bueno, muchas gracias, buen día para todos. Primero que nada voy a agradecer la convocatoria, la invitación a esta declaración de 1948 que naturalmente no surge en el vacío, sino que tiene antecedentes que como educadores conviene tener en cuenta. ¿Qué decir si nos dedicamos a la enseñanza de la historia? En ese sentido, la primera observación que podemos realizar es que desde los antecedentes más contemporáneos de la declaración de 1948, todos articulan la relación entre pedagogía, docencia, magisterio y formación política de la ciudadanía. O sea, esta es una simbiosis que se expresa muy claramente ya en la propia peripecia intelectual de Juan Jacobo Rousseau, para dar un ejemplo conocido seguramente por todos. Al mismo tiempo que escribe su famoso texto El contrato social, que es una obra de filosofía política que recoge diferentes fuentes del derecho hasta nuestro ordenamiento jurídico actual, uruguayo. Ya en el momento en el que está escribiendo el contrato social, que se publica en 1762, está escribiendo el Emilio de la Educación, que es el manual de pedagogía para el nuevo ciudadano. De modo que la implicancia de la formación ciudadana con la educación está en la génesis misma de este horizonte político contemporáneo. Y esto no es casualidad, sino que tiene como fundamento la lucha contra las formas de despotismo, barbarie, diríamos, según el texto propio de la declaración de 1948, la barbarie que decía muy bien la directora general, a propósito de lo que había sido la imposición totalitaria de los estados a partir de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tanto a un lado de Europa, hacia Occidente, como hacia el otro lado del mundo. Entonces, frente a eso se reacciona precisamente reivindicando lo mismo que en el siglo XVIII se reivindica ya en tiempos de Rousseau, que no es otra cosa que los principios que se suponen y se defienden como anteriores a la constitución misma de cualquier ordenamiento jurídico y estatal. Es decir, esos son los principios que se recogen en diversos documentos previos a la declaración de 1948 y en la propia declaración de 1948. Es decir, que el valor de la declaración de 1948 es múltiple, pero podríamos subrayar, como el propio texto lo establece, primero el carácter moral de esta declaración, que establece un horizonte común compartido de valores que se supone que son anteriores a la constitución política de cualquier ordenamiento jurídico y político, y que sobre ellos debe establecerse todo el régimen legal, así como la propia formación de los ciudadanos a través de la educación. Y la otra cuestión importante, de muchas que podríamos citar a propósito de la importancia de este documento, tiene que ver también con el carácter simbólico, con el poder
de una, si bien hubo en su propia escritura, ustedes recordarán que el mundo ya estaba entrando en una era bipolar, ¿verdad?, caracterizada por la Guerra Fría, y por tanto habían dos grandes corrientes ideológicas, la del liberalismo y la del socialismo. Estoy caracterizando nada más que un esquema muy básico. Sabemos que a la interna de cada una de estas corrientes ideológicas hay universos muy dispares entre sí, que no podemos tomar esto como una cuestión de trincheras simples, porque a la interna, repito, de cada una de esas orientaciones coexisten y coexistían en 1948 muy diversas interpretaciones, pero lo cierto es que en el marco de esta declaración se intenta aunar posiciones para establecer un horizonte común de la humanidad en relación a estos principios generales que deberían ser el marco de actuación tanto de los ciudadanos como de los estados, de la sociedad civil. Entonces, como los dedicados a la historia somos personas de lo concreto, nos gusta el documento y tratamos siempre de valorar justamente las palabras, los contenidos de los documentos. Yo me voy a permitir, sin pretender aburrirlos, porque el texto no es aburrido en sí mismo, pero quizás mi lectura pueda resultar un poco aburrida, sí recoger, es decir, volver a considerar el contenido mismo del documento, porque de eso se trata, de tener disponible un documento para hacer una lectura actualizada del valor que el mismo puede tener y la significación que cada contexto y lugar le va a dar. Entonces, empecemos por el principio y después yo me voy a remitir al texto de 1993 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque ahí naturalmente vamos a ver, y es lo que voy a tratar de demostrar, no es una tesis innovadora que estoy proponiendo, sino simplemente una apuesta en común desde la perspectiva histórica de, como dije al principio, los antecedentes que pueden estar sirviendo para la formulación de este documento, que es el que nos convoca en el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el artículo 1 de la declaración? Primero y ante todo, como las anteriores declaraciones, el documento tiene un preámbulo, y ese preámbulo es muy importante en la medida que establece esos principios, ¿sí?, que son, así como la de 1693, que estaba pensada fundamentalmente como preámbulo de la Constitución de ese mismo año, de la Revolución Francesa, establece esos principios generales. ¿Y cuáles son? Dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad y que se proclaman como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin que el hombre no se vea competido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, etc. Es decir, que ya en el preámbulo se establecen algunos de los objetivos más importantes de este documento, que luego pasan a detallarse artículo por artículo. Me voy a detener simplemente en algunos. Por ejemplo, el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se da distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria,
no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. ¿Sí? El artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El 4, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. El 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que implica esta declaración y contra toda provocación a la discriminación. El 10, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. El número 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. En el 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio del Estado. Y fundamentalmente 2 más, que son, me parece, de los que vamos a tratar de ver muy brevemente. Sí, ¿cómo estás, María? El artículo 18, que dice toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y el artículo 21, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Tenemos contenidos muy diversos que recogen en realidad una base común, la base común de construcción contemporánea de la ciudadanía, porque verdaderamente nada de lo que existe antes del siglo XVIII es comparable al documento que tenemos a la vista, así como no es comparable tampoco al documento de la Revolución Francesa que lo precede, de 1793. ¿En qué sentido digo esto? Que desde la formación misma de las sociedades neolíticas en adelante, lo que nosotros tenemos es una jerarquía basada fundamentalmente en un ordenamiento jurídico desigualitario, corporativista, que no reconocía hasta entonces la existencia misma del individuo. Los sujetos eran considerados partes, expresiones de diferentes corporaciones, ¿sí? Y como tales eran juzgados en un ordenamiento normativo que era precisamente estamentario. ¿Qué significaba esto? Que los mismos delitos tenían sanciones, penas diferentes, porque en la ley existían privilegios incorporados que mantenían relaciones de desigualdad. Esto, que resumo en 1 minuto y medio, es más o menos la historia entera de la humanidad. Si nosotros pasamos revista de diferentes civilizaciones, particularmente a las que constituyen la historia del Occidente, lo que vamos a encontrar es precisamente eso, un ordenamiento social, político y jurídico que iba reñido con los principios que esta declaración sostiene, en donde por primera vez queda manifiesta el reconocimiento, insisto, el principio, ¿sí?, de la existencia de una dignidad humana previa a cualquier ordenamiento, a cualquier Estado, a cualquier forma de gobierno, y que, basado en un contrato, en un acuerdo común, dado precisamente por los ciudadanos individualmente, es decir, su consentimiento, se garantiza, o debe garantizarse, estos derechos naturales del hombre, ¿sí? ¿Cuál es el antecedente directo que podríamos? Bueno, hay muchos, ¿sí? La propia declaración cita la primera declaración de derechos del hombre y del ciudadano, el 26 de agosto de 1789, en el marco de la Revolución Francesa. Pero yo me voy a detener, como dije, en la del 24 de junio de 1793, disculpen que ando un poquito rápido, pero que para los efectos de respetar el tiempo que me ha sido asignado. ¿Y qué dice precisamente esa declaración? Recoge ya, en el marco de un contexto de lucha contra el absolutismo monárquico, en el marco de un contexto de afirmación republicana, de construcción republicana de la igualdad del ciudadano,
precisamente expresa buena parte de los principios que acabamos de leer en la Declaración de 1948. La primera cosa que guarda relación directa es el propio preámbulo de esta Declaración de 1793, que dice, en el caso del pueblo francés, que es el autor de este texto, ¿verdad? El pueblo francés convencido que el olvido y el desprecio de los derechos naturales del hombre son las únicas causas de las desgracias del mundo, ha resuelto poner en una declaración solemne esta declaración estos derechos sagrados e inalienables a fin que todos los ciudadanos, pudiendo comparar sin cesar los actos de gobierno con el fin de toda institución social, no se dejen jamás oprimir, envilecer por la tiranía, a fin que todo el pueblo tenga siempre delante de los ojos la base de su libertad y de su felicidad, el magistrado la norma de sus deberes, el legislador el objetivo de su misión. Es decir, en el propio preámbulo establece nada más y nada menos algunos de los objetivos centrales de esta cuestión. ¿Cuál es? Primero, dar publicidad a la ley, porque también históricamente la publicidad de la norma ha sido excepcional. El hecho de reclamarse el conocimiento de las disposiciones vigentes a los efectos de tener garantías contra la arbitrariedad es una de las novedades del mundo contemporáneo. Y es una de las novedades de 1793, pero también es una de las novedades de 1948 en el marco, como dije, del establecimiento de regímenes totalitarios. Entonces, para que el ciudadano tenga conocimiento de cuáles son entonces sus derechos, debe estar públicamente, y también la educación amparando este trayecto. Luego, ¿sí? Algo muy importante también, para que el pueblo tenga siempre delante de sus ojos las bases de su libertad, es decir, los fundamentos del contrato, es decir, cuáles son las razones que nos llevan a convivir en común y cuál es el marco en el que esa convivencia se hace de forma pacífica y fraterna, como establecen estos documentos. Y luego, que no menor, que el magistrado tenga la norma de sus deberes y el legislador el objetivo de su misión. Es decir, que el magistrado sepa expresamente cuáles son sus deberes en la administración de la justicia y el legislador el objetivo de su misión al redactar normas. Y en ese marco termino con la cita de algunos de estos artículos de 1793 para que veamos justamente cómo hay una actualización en 1948. Eso, por lo menos de este, porque por razones de tiempo no da para desarrollar otros, por lo menos de este documento central. ¿Sí? El artículo 2, bueno, vamos al primero. El fin de la sociedad es la felicidad común, establece este documento. Una frase que naturalmente en el contexto de 1793 tiene que ver con los apoyos sociales que tiene la República Francesa por entonces y que suponen además una participación ampliada y la existencia misma del reconocimiento de derechos a una población que hasta incluso 1789 había quedado marginada. Porque recordarán que la constitución que surge de 1789 en Francia es una constitución de carácter censitario que establece, ¿verdad?, un voto basado en el privilegio económico, no en el privilegio legal, es decir, no en el privilegio de la sangre, no en el privilegio del nacimiento, sino en el privilegio económico. Entonces, había clasificado a la población en dos grandes tipos, aquellos ciudadanos pasivos y los activos, régimen que la Constitución uruguaya de 1830 toma inspiración en su momento también. Esta declaración y la Constitución que la acompaña en 1793 rompen con ese criterio y establecen la ampliación tanto del sufragio como de la participación política. En ese sentido, el artículo dice: el gobierno está instituido para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles, y establece en el artículo 2 cuáles son: la igualdad, en primer lugar, a diferencia de la de 1789, la libertad, en segundo lugar, la seguridad y finalmente la propiedad. Luego pasa, ¿verdad?, a un artículo muy importante para nosotros en relación a lo que acabamos de leer de la Declaración de 1948, que es el artículo 7, que dice: el derecho a manifestar el pensamiento y las opiniones por medio de la prensa o de cualquier otra manera, el derecho de reunirse pacíficamente, el libre ejercicio de los cultos no pueden ser prohibidos. Es decir, que estos documentos van dando cuenta de la construcción
social y política de una esfera pública de deliberación basada en el reconocimiento de la dignidad humana y el supuesto de la racionalidad de esos seres humanos a la hora de concertar, discutir y proponer diferentes formas de participación política, ¿sí? De modo que este artículo es muy importante porque establece nada más y nada menos que la libertad de conciencia, como dice el propio documento de 1948, la dignidad de la persona en la formación del libre ejercicio de su pensamiento, de su capacidad crítica, una cuestión que orienta seguramente como cuando yo estaba en el instituto como estudiante, orienta nuestras prácticas o debe orientar nuestras prácticas como educadores. Sí, en ese sentido termino. De artículo 9, la ley debe proteger la libertad pública e individual contra la opresión de los que gobiernan y también estableciendo ya algunos antecedentes de lo que van a ser reclamos posteriores, ya mismo en el siglo XX, el artículo 21 establece que las ayudas públicas son una deuda sagrada, la sociedad debe la subsistencia de los ciudadanos importunados, sea procurándoles trabajo, sea asegurándoles los medios de existencia a los que están fuera del estado de trabajar. Es decir, que en 1793 ya comienza lo que podríamos denominar el embrión del estado benefactor, que se desarrollará, como sabemos, en el siglo XX, y en gran medida como consecuencia de esta declaración y de las contingencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y el artículo 22, con el que cierro, que habla de la instrucción, la educación, uso de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos. Termino entonces con el artículo 26, del que hacía mención minutos atrás, artículo 26 de la Declaración de 1948, cito: toda persona tiene derecho a la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno derecho de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la unidad de todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, invitamos a acompañarnos al profesor Oscar Bestuel y a la profesora Alicia Musso, que colectivamente prepararon su presentación desde la perspectiva de educación en derechos humanos. Ustedes saben que educar en derechos humanos tiene como punto de partida el conocimiento de la norma, pero requiere de ciertas prácticas y enfoques pedagógicos, que es lo que intentamos ir profundizando, mejorando, incluso en esta nueva propuesta curricular de la que se refería la directora general, en la formación de los futuros educadores. Así que, Alicia, bienvenido Oscar, que por problemas de su dirección en el liceo no había podido llegar antes. Va a hacer en representación del equipo quién va a poner. Bueno, buenos días a todos y todas. Como parte de esta casa, ustedes saben que las elecciones especiales a veces nos complican salir y entrar a la jornada, porque lamentablemente me trabajo la mitad de la exposición de Pablo. Bueno, vamos a hacer lo más sintético posible para así aprovechar y escuchar a los compañeros desde otras miradas que vienen a aportarnos tanto y tan necesario. Hace tan solo 7 años, junto a la reformulación programática 2008 y los cambios en el paradigma educativo, se integró en formación docente una nueva propuesta curricular: educación en derechos humanos, en formato de seminario con 30 horas, con el objetivo de pensar y actuar en colectivo sobre la dignidad
humana, el reconocimiento de derechos y la larga e interminable lucha de varones y mujeres sobre la libertad y la democracia sin exclusión alguna. Fue la concreción de largos debates entre docentes y especialistas en educación sobre necesidades, realidades y valores ciudadanos y de un cambio social que fue centrando al ser humano como eje principal de preocupación y al proceso educativo como el vehículo de transmisión de nuevas pautas en el aprender a convivir, aprender a vivir en paz, aprender a respetar y valorar al otro para construir un nosotros. Vayan el reconocimiento a las profesoras Emma Zaffaroni, Rosario Caticha y Celsa Puente, Emma que la encontramos acá, con quienes comenzamos esta experiencia pedagógica, y a todos los nuevos docentes que se fueron sumando y son parte y seguirán siendo parte en los nuevos desafíos en el camino a la Universidad de la Educación. Mi agradecimiento a los cientos de estudiantes de formación docente de todas las carreras que compartieron la propuesta con la cual tanto aprendí y fortalecí mi perfil profesional. El mundo se apresta a conmemorar los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recordar es pasar por el corazón, pero en las luchas por el reconocimiento de derechos es mucho más. Son momentos de reflexión-acción, de mirarse a uno mismo y a su alrededor. Es momento de repensar nuestra vida cotidiana y a nosotros en ella, y el vínculo con otros y otras. Es momento de ser más y mejores seres humanos. Decía el padre Luis Pérez Aguirre, mentor de todos nosotros, educar es modificar actitudes y conductas, es afectar los corazones, los estilos de vida, las convicciones. Es evidente que esto no puede hacerse sino desde las actitudes profundas del propio educador, en el sentido de la comunión educador-educando en la vida cotidiana. No podemos concebir el proceso educativo más que como una especie de empatía, de mímesis de actitudes entre ambos sujetos. Todos debemos participar en él. La madre y el padre, aún antes de nacer los hijos, pero también los abuelos, los vecinos, el cartero, la peluquera, el mozo del bar. Entonces educar es otra cosa. Es justo al revés de lo que todos normalmente pensamos y creemos. Educar no es introducir en la mente y el corazón de la persona, infantil o adulta, unos contenidos, conceptos o conocimientos, sino es justamente al revés. Pablo Freire combatió duramente lo que describió como educación bancaria, que es aquella que concibe la persona como si fuera un recipiente vacío en el que depositamos conocimientos, principios y hábitos. La misma palabra educación nos está negando toda posibilidad de una actitud bancaria, porque educar quiere decir conducir hacia afuera, hacer aflorar, sacar a la luz. Es el término, en el término, nada permite referirse a meter, depositar o inyectar. Educar es el arte de hacer que aflore todo lo más hermoso, lo más valioso, lo más digno, lo más humano que hay en el corazón de cada persona. Es posibilitar el despliegue de sus talentos, de sus capacidades, sus dinamismos positivos más personales. El aprendizaje de los derechos humanos es un aprendizaje holístico, es decir, un aprendizaje que compromete al ser total, a su intelecto, su cuerpo, su afectividad y su ser individual y social, al decir de Abraham Magenzo. Ser educador en derechos humanos nos exige revisar a fondo nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes. Esto implica la capacidad de mirarse a uno mismo críticamente y estar dispuesto a cambiar aquellos pensamientos, sentimientos o actitudes que hemos ido asimilando en nuestro propio proceso de formación y que son obstáculos para conseguir la meta que nos propusimos, como es el escepticismo, la negatividad, el individualismo, entre otros. Mediante la educación en derechos humanos, aspiramos a sembrar en nuestros estudiantes
las semillas que los interpelen y los movilicen a la intervención, a la participación y a constituirse en agentes de cambio, donde la verdad y la justicia, junto a una memoria liberadora, sean parte de su vida cotidiana. Un Estado democrático, como es el nuestro, tiene la obligación de desmontar lo implantado por el Estado terrorista, lo que definimos como politicidio, uno de sus mayores daños, es decir, el asesinato de la política y sustituirlo por un Estado que habilite una amplia libertad y una sociedad que fomente el diálogo y debata fraternalmente sin miedo ni prohibiciones. Para educar en derechos humanos es fundamental partir de la realidad, esto es, de las características, necesidades, intereses y problemas de las personas con las que trabajamos, así como su experiencia de vida y de las características del contexto socioeconómico-cultural en el que se desenvuelve. Muchos de nosotros nos preguntamos de qué manera la educación en derechos humanos está respondiendo a los problemas y quejas sociales, a la convivencia democrática y a la violencia creciente en nuestra sociedad. Los centros educativos no son islas que se puedan aislar del mundo o vivir de espaldas a él. Los problemas de convivencia, la discriminación y la violencia generada en lo social ingresan también por las puertas de nuestras instituciones educativas, a través nuestro y de nuestros alumnos. También ingresa la voz de los descontentos, los miedos y las esperanzas. Abraham Magenzo opina que la mejor respuesta es introducir la controversialidad en la enseñanza y en el aprendizaje de los derechos humanos. Abrir puertas para que los estudiantes dialoguen, argumenten, contraargumenten frente a un tema controversial en derechos humanos. La pedagogía controversial se nutre de la pedagogía crítica y se liga y apoya en la pedagogía dialógica de Paulo Freire. Desde esta perspectiva, no evita el conflicto, sino que lo confronta y lo integra. La controversia surge cuando hay miradas y posturas distintas frente a un fenómeno, miradas que no son neutras, ni inocentes. Todas tienen subyacentemente una ideología, una concepción, un enfoque. Escribió Paulo Freire: enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear las posibilidades de su construcción. Quien enseña aprende al enseñar, y quien aprende enseña al aprender. Para finalizar, refinamos y proponemos como meta de la educación en derechos humanos. Primero, promover el respeto y la defensa de la vida y de la dignidad humana. Propiciar el desarrollo de la identidad personal y cultural y el respeto por el otro, como diferente e igualmente valioso. Formar ciudadanos reflexivos y críticos, capaces de participar en la construcción de una convivencia social democrática, sustentada en el respeto y vigencia de los derechos humanos. Promover el desarrollo de la solidaridad, justicia, libertad, igualdad y participación para contribuir a la reconstrucción de una cultura democrática y de paz. Profundizar y promover la construcción de una cultura de memoria liberadora basada en el ejercicio del derecho a la verdad y a la justicia, sin olvido ni impunidad frente a los crímenes a los derechos humanos. Promover la participación en la vida social y política y en las instituciones y organizaciones gremiales y sociales. Por último, promover el conocimiento de las principales normas e instrumentos legales e instituciones nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, que será nuestra garantía. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, parece que soy la única que no pasó por esta casa de estudio, así que no tengo mucho que ver con la docencia, pero no me invitaron por la docencia
realmente. Así que quería ingresar al tema que me habían planteado, que era el derecho a la memoria. El derecho a la memoria, ¿se oye? El derecho a la memoria de los jóvenes. Y lo quería abordar esto desde en tres aspectos, principalmente. El derecho a la memoria, para empezar, no es solamente de los jóvenes, sino que es el derecho de toda la sociedad. Y más precisamente es el derecho a saber, el derecho a conocer. Después que un país, un Estado pasa por procesos de graves violaciones y graves y masivas violaciones de los derechos humanos, como ocurrió en el Uruguay, se impone, además de una justicia transicional, una investigación, sanción a responsables, un proceso también de reparación a las víctimas y un derecho a saber. El derecho a saber no es solamente de las víctimas sobre lo que le ocurrió, sino el derecho trasciende a las víctimas porque se trata de derechos humanos, derechos esenciales. Entonces, también está el derecho de la sociedad a saber, el derecho a saber de lo que le pasó a sus integrantes y el derecho a saber qué le pasó a la sociedad en sí. Entonces ahí el derecho a saber, y que entonces está vinculado entonces con el tema de la memoria, no es solamente de los jóvenes, sino de toda la sociedad. Y en esa situación, la memoria, como el recordar hechos ocurridos en otro tiempo, ¿no? Entramos a pensar cuáles son los hechos que conocemos, cuáles son los hechos que podemos rememorar y traer al presente para volver a considerarlos, para poder entenderlos desde el presente, en esta cuestión de que la memoria no es una cuestión exclusivamente del pasado, sino que se trae al presente y convive con el presente para poder construir un futuro de sociedades y también obviamente de las personas. Ahí hay como diferentes hechos, ¿no? Están los hechos que sí que conocemos, los hechos que están historiados, los hechos que están registrados y los hechos que todavía no lo sabemos en esta historia que todavía no termina de contar. Entonces, ¿a cuál memoria estamos refiriendo? ¿La memoria de los hechos que conocemos o a la que todavía no sabemos? De esos no es un tema de memoria, sino de la búsqueda de eso, de la búsqueda de la verdad. Y cuando hablamos de los hechos conocidos, podemos decir, bueno, lo que también ahí podemos ponernos a pensar que es los hechos conocidos se trata de una historia oficial en donde deberíamos volver a conocerlos y poder pensar si esa historia oficial se compadece con los hechos ocurridos o no. Y después están los hechos que no conocemos y que vamos descubriendo a partir de investigaciones y a partir precisamente de las narraciones, de conocer y de saber, de traer de la memoria justamente de las víctimas. Entonces, por empezar a historiar, ¿no? O a hacer un raconto de los hechos sí conocidos, de esa historia oficial que está por un lado la que se contó durante todo el tiempo de dictadura y la que se contó luego, ¿no? La historia que se empezó a edificar en diferentes, a partir de la democracia para adelante, donde si bien en la época de la dictadura lo poco que se contaba era de acuerdo a lo que pensaba y disponía un régimen totalitario que podía decirse, lo que luego se definió como historia oficial también excluyó muchísimos relatos. Pero entonces acercarnos a esa historia oficial post-dictadura, también hay que ser conscientes de que faltan muchas partes, de que faltan algunas que deliberadamente se excluyeron, otras que tienen una mirada intencionada. Ahí estoy al lado de profesores de historia que no me animo ni mucho a hablar, pero
podemos tal vez pensar que la historia también tiene un sesgo político y define cómo se cuenta según quien la cuenta. Entonces, pero en el caso de la historia de los hechos ocurridos en dictadura, esto es mucho más fuerte, ¿no? Porque no está tan lejano y porque todavía hay partes para contar. Entonces, pero después está lo que no se sabe, ¿no? Lo que todavía se viene descubriendo poco a poco, lo que a partir de investigaciones se va sabiendo de cómo efectivamente funcionaban determinados organismos represivos, de qué desarrollaban y trabajaban y para qué y con qué finalidad y cuáles fueron las consecuencias de sus acciones. Que eso no es que esté, algunas partes no están contadas deliberadamente o omitidas, y hay otras que recién se van conociendo. Digo, la actuación de la justicia, que en definitiva es una forma de llegar a una verdad no objetiva, pero por lo menos lo más próximo o lo más consensuado por la sociedad de que esa es la verdad que emerge de los hechos, porque se supone que parte de una investigación donde estas graves violaciones eran producto de enfrentamientos en esa historia de la historia oficial o sustentada teoría de los dos demonios de enfrentamiento entre dos bandos, y la sociedad transcurría pacíficamente o sin saberlo alrededor o concomitantemente con esos hechos. Entonces, poder tener una mirada mucho más global de lo que ocurrió, involucrando a la sociedad en conocer cuántos derechos se fueron vulnerando a lo largo de todo este periodo y qué grado de generalidad de todos esos derechos. Yo creo que no debe haber quedado ninguno sin limitar o sin suprimir. Justamente los estados, los regímenes dictatoriales se caracterizan justamente por eso, no por una vulneración masiva de derechos. Entonces es importante tener esa mirada más amplia, no tan limitada a los más graves derechos, que evidentemente son los que más aparecen. Y en tercer lugar, lo que quiero todavía agregar una cosa más. En ese análisis de los hechos ocurridos hay que mirar también la dimensión internacional, cómo el Estado se vinculó con otros estados en lo que fue la represión y la instalación del Plan Cóndor, en la cual participó Uruguay en forma muy decidida, y hasta quien propuso el nombre del Plan Cóndor fue justamente la delegación uruguaya. O sea que ese mérito también tenemos. Entonces, además de ver entonces de forma más completa la dimensión de todos estos hechos y de poder abarcar no solamente las más graves violaciones, sino las otras, y de poder pensar que la historia, mirar de forma crítica la historia oficial que se ha venido dando, completarla con otras versiones, con otras informaciones que se van agregando y que son tan oficiales y tan verídicas y tan reales como la que se ha dado hasta ahora, incluso cuestionar si la que se ha dado no hay una deliberada ocultación de algunos datos o tergiversación de otros. Es interesante y es importante y es parte de nuestra historia. Pero para volver al derecho a la memoria de los jóvenes, creo que también es absolutamente interesante poder abordar el análisis de este pasado histórico reciente desde dos puntos de vista específicamente. Uno de ellos es porque estos hechos históricos siguen siendo parte de nuestra realidad actual, en esto de que veníamos diciendo de que hay cosas que todavía no se saben y se van sabiendo, y porque las consecuencias de esta dictadura todavía se siguen dando en la época, en la actualidad. Entonces, hablaba hace un ratito de la impunidad, es una consecuencia existente ahora y por lo tanto es materia y es tema que también la gente joven tiene para hacer y tiene para opinar y tiene para decidir respecto de eso.
Pero además de esto, el hecho de que analizar cómo se fueron vulnerando los derechos permite ingresar en la educación en derechos humanos de una forma para mí muy interesante, porque siempre la educación en derechos humanos, por lo menos en determinados niveles de edades, es un poco difícil porque es como conceptos abstractos. Entonces, cómo entender justicia, cómo entender democracia, cómo entender participación política si no lo aterrizamos, si no lo vemos en algo concreto. Entonces, mirarlo a partir, traer esos conceptos que además para ahora, para las generaciones actuales es algo absolutamente natural, es como respirar, estamos viviendo en democracia y para mí siempre debe haber existido esto de poder reunirme en un gremio y poder participar y poder decir lo que me parece que es algo que va con lo que hago todos los días. Y explicar que eso no estuvo antes y cómo cayó y cómo puede llegar a perderse, como que no son derechos que vienen que deberían, sí, por supuesto que sí, pero que lo que ocurre en la realidad es que no son derechos que están con la persona y siguen y nadie se los quita, sino que efectivamente pueden perderse y pueden perderse mucho. Entonces, poder vincular, ahí viene lo interesante de tener como herramienta esa historia tan nefasta, pero que puede servir para explicar los derechos, para poder entender cómo funciona el Estado cuando no funciona, y eso es el no funciona, el que no funciona o que se altera de forma gravísima, es mostrar cómo era el esquema de funcionamiento del Estado en la época de la dictadura, cómo la participación política se había por supuesto desaparecido, cómo era el tema de la censura y cómo se desarrollaba la censura nos permite valorar lo que es la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la asociación y los gremios y el desarrollo de estos en contraposición a los decretos que los declararon ilegales y que a continuación perseguían a todos los que los habían integrado. Ni que hablar que el derecho a la libertad, de la integridad física es claramente visible a partir de lo que pasó con las graves violaciones a los derechos humanos. En fin, etcétera. Creo que cada uno de los derechos fundamentales pueden analizarse y verse a partir del análisis de lo que pasó en la época de la dictadura, porque además, como se decía hoy, está documentado. Entonces, es acercarse, entonces, conocer y saber qué fue lo que ocurrió a partir de un análisis de cada uno de los derechos y de cómo esos deben ejercerse y cómo cuando no se ejercen lo que pasa. Pero esa mirada de historia y ahí de traer la historia para poder analizar los derechos humanos y la necesidad de su desarrollo, de su conocimiento, de su defensa, también no solamente hace al pasado reciente, sino también a las realidades actuales, a cómo hoy se vivencia, se considera y se analiza cada uno de los derechos y si las soluciones que nos estamos dando como sociedad para los problemas que tenemos actualmente son efectivamente contemplando la protección de derechos o si se está reeditando o podemos estar llegando o poniendo en riesgo determinados derechos como podían haber pasado, como ocurrió definitivamente en la época anterior. Entonces, de nuevo, aquello de que los derechos no solamente se conquistan, se logran y eso no tiene vuelta atrás, sino que es una lucha del día a día y el de analizarlos día a día para ver cómo se siguen protegiendo. Esto va a cuento de lo que puede ser la situación de las cárceles, de lo que puede ser las respuestas a los temas de inseguridad, de lo que puede ser cuánto protegemos a los grupos vulnerables y a poblaciones vulnerables, qué respuesta damos a determinadas voces que discriminan a otros grupos y que los excluyen, cómo la sociedad se planta ante eso, porque en definitiva, en la medida de que se empieza a dar cabida a determinadas posiciones excluyentes, estamos generando factores de riesgo para volver
a situaciones que pueden terminar en graves atrocidades. Entonces, es realmente importante, no es ningún descubrimiento decir que es importante el derecho a la memoria, pero me parece que esas herramientas pueden ser muy interesantes como para trabajar con las personas, con las generaciones jóvenes, para acercarlas no solamente a conocer un pasado en el cual están absolutamente legítimos en poder seguir construyéndolo y sabiendo qué fue lo que ocurrió, porque es parte de las consecuencias las que se están viviendo, sino también para poder tener herramientas para entender los derechos humanos y para saber cómo seguir construyéndolos. Varios ejemplos se dan como propuestas educativas en otros países que han pasado por situaciones similares y trabajan este tema de la memoria con jóvenes. En Argentina hay un desarrollo muy interesante y la verdad que estaría bueno que se acercaran de alguna manera a poder traer a alguien para que nos cuente. Nosotros lo hicimos cuando tuvimos el encuentro de memoria de derechos humanos y educación en Tacuarembó, que es la propuesta de Jóvenes y Memoria que hace la Comisión Provincial de la de La Plata, de la memoria, en donde a partir de cuestionamientos actuales de los jóvenes, de cosas cotidianas de las que le viven ellos, de las que viven determinados grupos de jóvenes, que pueden ser totalmente diferentes a lo que estamos hablando de este pasado, termina de alguna manera cuestionándose cómo se están defendiendo los derechos y qué parte y qué opinión y cuáles son las construcciones que a partir de eso hacen los jóvenes. Y realmente son actividades muy interesantes. Pero en otros casos también, en lo que viene a ser en Uruguay, esto es lo que estaba mencionando, que había estado Verónica y también había participado en la universidad en el encuentro de Tacuarembó, pero otras herramientas que pueden ayudar también a visibilizar y a poder provocar la búsqueda, el interés por de las personas jóvenes en esto de conocer lo que nos ha pasado y lo que nos sigue pasando. Son los sitios de memoria, porque son realmente herramientas interesantes para poder acercarse a eso, a qué fue a partir de conocer un lugar donde hubo graves vulneraciones, poder entender qué fue lo que ocurrió y ahí empezar a generar ese tipo de vínculo con el ayer, ¿no? No sé, en otros, algunos grupos de liceos y grupos de la UTU y creo que también del IPA, debe haber sido ayer o hace unos días atrás, que estuvieron también en el sitio, por lo tanto es una herramienta interesante para poder conversar sobre memoria. Bueno, no sé, capaz que había otras cosas más para decir, pero no tengo mucho más tiempo porque me están diciendo que me calle la boca. Dejo por acá. Gracias.